Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de NFL Safety. Fue solamente una semana en la que nos tardamos y pasaron muchas cosas, mucho chismecito. Y lo estoy sacando en jueves y lo estoy sacando a esta hora porque estaba esperando que terminaran los NFL Honors. Que para los que no saben, los NFL Honors son los premios de la NFL en donde se dan premios al mejor ofensivo y demás, ¿no? Entonces vamos a empezar con el chismecito, porque no lo hemos hablado, o no sé si ya lo hablé, pero ya promovieron oficialmente, ya es el head coach de los Bills de Buffalo, el coordinador ofensivo Joe Brady, que creo que ya le había hablado, pero si no, de todas formas es importante. Yo creo que es una buena continuidad. Creo que al menos hicieron que no fuera un coach nuevo, pero también hay movimientos ya. ¿Y qué movimientos hay? Ya hay un nuevo coordinador defensivo que, en mi opinión, es un buen movimiento. Trajeron a Jim Leonhard, que era el coordinador defensivo, o bueno, era tal cual el puesto era asistente de head coach y de coordinador defensivo de pase de los Broncos de Denver, que traían una super defensa. De hecho, ya le hicieron ahí una entrevista y le preguntaron que si era atrapada y el último pase de la intercepción. Ya dijo, no, oye, todavía no termina la temporada. Voy a decir que no fue atrapada, fue intercepción. Dice, pregúntenme la siguiente semana y a lo mejor tengo otra respuesta por su lealtad. Creo que eso es bueno. Fue un poco de broma, pero ya es el coordinador defensivo de los Bills de Buffalo. Y también hay un coordinador ofensivo en lugar de Joe Brady, que ahí no se sabía qué iba a pasar, que es Pete Carmichael, que también es el Senior Offensive Assistant, o era más bien el Senior Offensive Assistant de los Broncos de Denver. Jim Leonhard tiene, bueno, desde el 2016 estaba en Wisconsin, Illinois, y 24 y 25 estuvo en los Broncos de Denver. Y Pete Carmichael lleva ya mucho recorrido desde el 94 con New Hampshire, en Louisiana Tech como quarterback coach, el coach de los quarterbacks, en el 2000 con los Cleveland Browns como coach de las alas cerradas, Washington Commanders, los Cargadores de San Diego, los Santos de Nueva Orleans del 2006 al 2023 y también de los Broncos de Denver el año pasado. No sé por qué el movimiento del coordinador defensivo creo que da mucho valor porque tenían una buena defensa, pero no sé por qué los dos vienen de Denver. A lo mejor ahí hay algo. Recordemos que también con Sean McDermott venía de Carolina y también Bain venía de Carolina y hubo varios movimientos, trajeron a varias personas de Carolina, ¿no? Entonces a lo mejor viene por ahí, no lo sé, pero ya tiene como coordinadores. Todavía está pendiente el movimiento de rosters, de a quién dejan ir, a quién traen y demás, ¿no? Pero, bueno, veamos. Y vamos a platicar de los NFL Honors, chismecito reciente de hace unas cuantas horas. Ya sacaron los que llegaron al Hall of Fame. Para los que no saben, se hace una lista grande de todos los que ya son candidatos para el Salón de la Fama y se van descartando por votos y al final quedan los últimos que son los que ganan el pase al Salón de la Fama. Y normalmente parece que no, pero es reñido porque van jugadores de muy alto calibre o de mucha historia y se van cambiando y van, pues bueno, a lo mejor lo merecen y a lo mejor llegan el próximo año y siguen en la lista y así van llegando diferentes quarterbacks, o bueno, no diferentes quarterbacks, es que leí un quarterback, pero van cambiando diferentes jugadores, coaches, coordinadores, etcétera, 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 y hay unos que es su primer año y son elegibles y entran, y hay otros que tienen mucho tiempo y siguen esperando y que a lo mejor van a llegar sí o sí, pero
pero van ahí en esa carrera. Y los que entraron al Salón de la Fama son Larry Fitzgerald, que todos lo conocemos como el gran receptor que era de los Cardenales de Arizona, que llegó al Super Bowl y demás. Drew Brees, que también se lo merece, quarterback de los Santos, con una historia ahí muy de Cenicienta, en donde lo eligieron en San Diego, lo dejaron ir y fue muy tortuoso, pero al final llegó al Super Bowl y lo ganó con los Santos. Ahí mi mamá, de hecho, por eso le mando un saludo y por eso le va a los Santos, por la historia de Drew Brees, y ahorita que están súper mal se sigue manteniendo. Otro Salón de la Fama que llegó hoy es Adam Vinatieri, que todos lo recordamos como el gran pateador que era. Y unos que, o sea, no los conocía, no sé, no tengo como tanto conocimiento, pero es Luke Kuechly, que era un linebacker de las Panteras de Carolina, y Roger Craig, que es un receptor era un receptor de los 49 de San Francisco. Y esos son los que ya están oficialmente en el Salón de la Fama, ¿no? Pero aquí hay chismecito. ¿Y por qué chismecito? Porque es el primer año de elegibilidad para el Hall of Fame de Bill Belichick. Ganó 8 Super Bowls, llegó a ganar con los Gigantes, llegó a ganar, todos conocemos la historia de Bill Belichick con los Patriotas. Y aquí está el porqué en lo que les decía de los votos. Se quedó corto, tuvo 40 de 50 votos para llegar a la inducción hacia el Salón de la Fama. Es su primer año y se está hablando mucho de cómo hizo todo eso. O sea, llegar, tener 8 anillos de Super Bowl, llegar 6 con los Patriotas y tener todo esto. Y habla mucho de este tipo de votos, y también tienen como este chismecito por el Deflategate, por el Spygate, que no sé si lo manchan, no sé si sea porque a alguien le cae mal o a varios les cae mal, o no sé a qué se deba, pero no llegó y se habla mucho de eso. Ahí ustedes díganme, o ustedes qué opinan acerca de, debió de haber llegado con todo y estas Spygate, el Deflategate y demás que mancharon un poco su camino, si eso fue suficiente o los 8 Super Bowls que ganó son suficientes. No sé, mi opinión es que esa mancha o ese tipo de cosas que hizo sí le dan, no para que no llegue, yo creo que va a llegar sí o sí, pero hay que ver cuándo, ¿no? Y yo creo que el próximo año fue una especie de castigo este año y el próximo año va a llegar. Pero bueno, está ese chismecito, ¿no? Y también en ese chismecito, pero el bueno, ya hay MVP. Y recuerdan que yo les decía que estaban en la recta final. Estaba Josh Allen, pero estaban Matthew Stafford y Drake May. Ya tenemos nuevo MVP, que es Matthew Stafford, que lo ganó a penitas. Stafford recibió 366 puntos y May recibió 361 puntos. Entonces esos puntitos hicieron que fuera Stafford. Creo que bien merecido. El episodio anterior yo les platiqué que yo creo que era el que lo merecía y el que tenía que ser el que se lo ganara por todo lo que hizo en la temporada. Y bueno, honor a quien honor merece, y Matthew Stafford es el MVP de este año. Y seguimos con noticias, chismecitos, y hubo un juego que también se jugó el día de hoy, lo estoy grabando 5 de febrero, que se llamó el Showcase del Super Bowl, en donde hubo un juego de exhibición entre México contra Estados Unidos, el equipo varonil. Tal cual era nada más Showcase, pero recordemos que ya van varias finales que se juegan entre los dos equipos, tanto femenil como varonil. En el femenil es donde está mucho, bueno, la balanza está más hacia México, y en el varonil la balanza está más hacia Estados Unidos.
Y no vi todo el partido, solamente vi como los highlights y el resumen, pero al final perdieron 35-34 el equipo de México. Por un puntito se quedaron ahí. Voy a ver el partido, está en YouTube, si lo pueden ver también, véanlo, dura hora y media y normalmente son muy buenos. Y ahí me dicen qué opinan acerca de este partido, ¿no? Y entre otras cosas también buenas, es Victoria Chávez, la jugadora de fútbol flag femenil. Para los que no saben por nombre, es la jugadora que recibió el último pase de anotación en el campeonato donde ganaron. Ella estaba nominada como atleta del año en los World Games y lo ganó. Y me da mucho gusto y es orgullo mexicano que ganó el trofeo al atleta del año de los World Games. Victoria Chávez, enhorabuena, felicidades. Y qué orgullo, ¿no? Y veamos, me da mucha curiosidad y estoy muy emocionado por ver qué va a pasar con las Olimpiadas, qué va a pasar con el equipo femenil, el equipo varonil y cómo se va a desarrollar todo este tema del fútbol flag. México es el campeón en la rama femenil y busca quedarse ahí, ¿no? Veamos qué pasa. Obviamente conocemos Estados Unidos y Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados y va a meter toda la carne en el asador, pero creo que el equipo que ha estado sucediendo a las chicas del flag lo ha estado haciendo muy bien. Ya van varios campeonatos que se llevan, ya se llevó uno también en Estados Unidos, entonces veamos qué pasa, va a estar bastante interesante y bastante entretenido qué es lo que va a pasar con ambos equipos en las Olimpiadas. Y regresando también a las contrataciones que no se detienen, los 49 contrataron al head coach al que era el head coach de los Halcones de Atlanta. Recuerdan que se fue su coordinador defensivo, que ahorita se me fue el nombre, pero lo buscamos aquí, que es Robert Saleh, que era su coordinador defensivo, se fue como head coach para los Titanes. Bueno, pues se quedó ese puesto vacante y contrataron a Raheem Morris como coordinador defensivo para los 49 de San Francisco. Yo creo que es un buen movimiento. Es lo mismo que le pasó a Robert Saleh cuando salió de los Jets. Y creo que es bueno. Veamos cómo le va como coordinador defensivo. Creo que es buen movimiento. También hay otra contratación en donde los Cardinales, es que lo estoy leyendo, y es los Cardenales de Arizona contratan también a Mike LeFleur, el coordinador ofensivo, como su nuevo coach. Entonces eso da pie a que se empiezan a llenar los espacios. Me da curiosidad. No sé y no he escuchado nada de Sean McDermott. Yo creo que es bueno. Venía de ser coordinador defensivo. Hizo muy buenas cosas con los Bills de Buffalo. Pero no sé por qué no lo han contratado. Salió tarde, eso es un hecho. Salió en los divisionales y había muchos que tenían entrevistas y que ya llevaban un proceso. Recuerden que antes de que saliera ya habían pláticas, por ejemplo, para John Harbaugh, para Robert Saleh, para Mike McDaniels. Entonces a lo mejor todos esos espacios también ya se han estado llenando. Y veamos qué va a pasar. Yo creo que no debe tardar en tener o anunciar un nuevo puesto, porque creo que es bueno y veamos en dónde cae. Todavía hay espacios disponibles y ya les iré informando. Obviamente va a estar mucho más lenta la información porque se han estado llenando cosas, se han estado llenando vacantes, pero veamos, porque yo esperaba que esta semana estuviera muy cortita, muy poca información. Esperaba que fuera un episodio de pocos minutos por lo mismo. Pero no, han salido muchas cosas y espero que sigan
saliendo más, ¿no? Y también en noticias, ya se anunciaron para el próximo año 9 partidos internacionales, en donde, aquí hago un redoble, un drum roll, me da mucho gusto, regresa México a los partidos internacionales. Todavía no se saben los equipos, he visto algunas entrevistas y especulaciones de que, por ejemplo, que ya no va a ser Dallas, que ya no va a ser X o Y equipo el que venga a México, pero lo bueno es que ya va a haber juego. Y recordemos que el último juego que iba a ser en México, el pasto estaba muy mal. Vinieron a hacer un scout al Estadio Azteca y decidieron que no se iba a jugar ahí. Y lo decidieron como en la misma semana del juego. Entonces, eso era por las condiciones del Estadio Azteca. Y ahora ya renovado para el Mundial, ya se confirmó. Yo creo que van a hacer lo mismo de revisarlo, pero al final, pues ya debería estar bien, ¿no? Si ya va a ser el partido inaugural en el Estadio Azteca en México del Mundial de Fútbol, debería de estar en óptimas condiciones para que se juegue. Y esperemos fechas, esperemos equipos, pero ya hay un partido confirmado, lo cual nos da muchísimo gusto, o bueno, me da muchísimo gusto. ¿Y qué otras cosas salieron? Se va a repetir y va a haber otra vez juegos en Inglaterra, en Londres. Está marcado como 3 juegos ahí. Creo que han hecho un gran... No sé si todos los partidos han estado buenos, creo que no tanto, pero ha habido dinero. Sabemos que la NFL busca expandirse a nivel mundial para tener más fans, para tener más gente adepta. Y bueno, 3 juegos en Londres creo que es un muy buen número. También va a haber otro juego en Madrid, en España. Este año ya hubo uno, fue en Miami contra no me acuerdo quién. Y bueno, ya tenemos ahí juego en Madrid. También, y esto se abre, es una nueva ubicación. Va a haber un juego en Australia, en Melbourne. Eso está raro. Australia es muy de rugby. No sabía que hubiera ahí tanta fanaticada. Yo creo que hicieron un scouting por allá y va a haber un juego ahí. Veamos cuál va a ser. Y esto va a ser muy difícil para los jugadores por el tipo de el cambio de horario, por los vuelos, porque sabemos que afecta muchísimo. Se repite de nuevo también un juego en Múnich, en Alemania. Y tenemos 2 nuevas ubicaciones. Una es en París, Francia. Va a haber otro juego. Si se dan cuenta, en Europa ha crecido muchísimo los juegos que se van a dar. Y pues ya la abrieron también a París. Y la última ubicación no es tanto el país, sino más bien es la ciudad. Se va a jugar un partido en Brasil, pero ahora se va a jugar en Río de Janeiro. Recordemos que se jugaba en Sao Paulo, ya van 2 años que se juega ahí un partido y ahora va a ser en Río. No han anunciado tampoco ubicaciones, digo, en México el Estadio Azteca es como el tradicional y el único que creo que puede albergar a tanta gente que va a ir al partido. Pero, pues bueno, veamos qué va a pasar, veamos qué se va a... en qué ubicaciones van a estar. Tampoco es que sepa mucho acerca de los estadios de Melbourne o de Madrid. En Madrid fue en el Bernabéu y yo creo que va a ser igual. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando. Y quiero cerrar. Y voy a cerrar con teorías de conspiración. Me gustan las teorías de conspiración, la verdad. Dan mucho que hablar, dan mucho que pensar. Platicaba con alguien que pues yo creo que hace unos años me decían los partidos están arreglados o ya se sabe quién va a ser. Y yo decía así, pero totalmente no es posible. Porque son muchos jugadores, son muchas variables, porque sería muy obvio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora ya lo dudo. Ya lo dudo por los resultados tan extraños, hay un saludo a Luis López que espero que esté escuchando, por los casinazos. Él fue el que me metió a este tema de casinazos de Las Vegas, en donde dicen, ¿sabes qué?
después por esa cantidad de puntos, por cuál es el favorito, por cuál es el diferencial que les dan entre un equipo y otro, y localía y demás. Y está raro. Y está extraño el por qué pasan ese tipo de cosas. Ya me hace dudar. Ya empiezan a ver como ese tipo de incertidumbres y penumbras en la cabeza. Y salió una nueva teoría de conspiración de que está arreglado. ¿Y por qué? Porque a inicios de año siempre sale una imagen en donde pasan al jugador más representativo de cada equipo, y todos caminando hacia el estadio a donde se va a jugar, ¿no? En este caso salen todos caminando hacia el estadio de San Francisco, al Levi Stadium, que es donde juegan, donde se va a jugar el Super Bowl. Y bueno, están todos los principales, pero la teoría de conspiración dice, y véanlo y búsquenlo, en esa imagen los dos jugadores que están hasta adelante es Sam Darnold y Drake May. Entonces está como extraño. O sea, es mucha coincidencia. Y creo que sí podría ser una gran coincidencia, ¿no? O sea, nadie dice que no puede ser que le pegaron y fue sin querer. Pero también da mucho que pensar. Porque eran dos equipos que no... Seattle se veía bien, pero no para Super Bowl. Y los Patriotas se veían que ni siquiera iban a llegar, ¿no? Entonces, yo creo que sigue siendo teoría. No se puede comprobar esa conspiración. Pero bueno, ya que le vamos a hacer, no podemos hacer nada. Vamos a seguir sacando teorías de conspiración. Y yo dije que esta era la última noticia, chismecito rico, pero ya hasta escucharon mi tono un poco más agudo. Se me pasó en el script los resultados del NFL Honors, en donde ya dije del MVP y ya dije de los Hall of Fames, pero recordemos que hay otros premios. Y los voy a decir así rápido para que todos lo sepan, y si les preguntan el día de mañana ustedes puedan saber, o cuando les pregunten lo tengan muy fresco. El coach del año se lo llevó Mike Vrabel, el head coach de los Patriotas. Me caen mal los Patriotas y lo he dicho y lo saben, pero creo que sí se lo merecía. Entre él y Ben Johnson creo que eran los dos coaches que más se lo merecían. Y obviamente Mike Vrabel se lo merece más porque los llevó al Super Bowl. Y aparte de todo esto, se esperaba al inicio de temporada que los Patriotas no llegaran ni a playoffs. Entonces yo creo que sí es bien merecido. El comeback player del año, que el comeback player es un jugador que estaba lesionado o que cayó en un momento, fue Damar Hamlin, y cosas así. Se lo ganó Christian McCaffrey, el corredor de los 49, por las lesiones que tuvo el año pasado. Ya hemos hablado del fantasy y cuántas veces se ha perdido. Y también ahí le mando un saludo a Vic, que en los fantasies ha tenido, cuando lo escoge es cuando se lesiona. Pero bueno, se llevó el comeback player del año Christian McCaffrey. El ofensivo del año se lo llevó Jackson Smith-Njigba, que es el receptor de los Seahawks. Bien merecido. Creo que había varios que podrían ahí pelearle, pero la verdad es que salió de la nada e hizo un gran trabajo. Y ya platicamos, ¿no? Que prácticamente Sam Darnold tira el balón y ahí lo agarra. El defensivo del año se lo llevó Myles Garrett, que es el ala defensiva de los Browns. Yo creo que mucho es un jugadorazo, o sea, no se lo quita nada, pero yo creo que mucho también tuvo que ver que rompió el récord de capturas. Entonces yo creo que eso también le dio como un boost para que pudiera ganárselo, y así fue. Y creo que también es bien merecido. Y es que lo estoy leyendo en inglés, pero el novato del año ofensivo se lo llevó Tetoria McMillan,
el receptor de las Panteras de Carolina. Ahí no sé, la verdad no tengo ni idea y no sabía ni siquiera cuáles estaban nominados al ofensivo novato del año. No sé quién podría ser. De entrada lo estoy pensando ahorita rápido y no se me ocurre nadie más. De hecho ni conozco a Tetoiria. Pero bueno, él se lo llevó. El defensivo novato del año se lo llevó Carson Schwarzenegger. Carson Schwarzenegger, que es un linebacker de los Browns. Lo mismo, no tengo como el novato defensivo del año. Pero bueno, él se lo llevó en los Next Gen Stats o las estadísticas de próxima generación o de la siguiente generación. En el momento del año se lo llevó el quarterback Caleb Williams con el Hail Mary que mandó a DJ Moore contra los Empacadores. Que ahí recordemos que inclusive lo platicamos, ¿no? Que fue que se hizo para atrás y mandó el pase y lo hizo en Hail Mary y se lo llevó. Ese se llevó el momento del año. El trofeo Walter Payton, que es el trofeo que le dan a los... Recordemos que en la NFL se premia también las acciones que hacen fuera de la cancha, que eso me parece una gran idea y creo que se debería de replicar en más deportes, al menos aquí en México, que no se hace. Pero hacen cosas como donaciones, van a centros de caridad, hacen apariciones en hospitales, van con niños y hacen ese tipo de cosas y se van nominando y van saliendo el Walter Payton Man of the Year de cada equipo y lo van nominando sus propios compañeros y lo van ganando por equipo y se hace al final el Walter Payton NFL Man of the Year y este año se lo ganó Bobby Wagner, linebacker de los Commanders. No tengo idea qué tanto hizo o qué no hizo, pero bueno, él es el ganador. Y esto es... Estoy viendo cuáles son otros premios, como por ejemplo hay un aire y tierra jugadores del año que ni siquiera sabía que existía, pero bueno, ahora ya sé y saben que se lo ganó Drake May, el quarterback de los Patriotas, Christian McCaffrey, el corredor de los 49 y Jason Smith-Njigba del receptor de los Seahawks. El Salute Service Award, que no tengo ni idea de qué chingado sea eso, se lo llevó Christian McCaffrey. El Art Rooney Sportsmanship Award se lo ganó Buda Baker, el safety de los Cardenales. No tengo ni idea de por qué tampoco. Deacon Jones Sack Leader Award, Myles Garrett. El asistente del año, el asistente del coach del año se lo llevó Josh McDaniels, que fue el coordinador ofensivo de los Patriotas, que recordemos que antes estuvo con los Raiders como head coach, no lo hizo. Y más cosas, ¿no? Como el NFL Fan of the Year, que no sabemos quién es, pero es de las Águilas de Filadelfia. Y el NFL Flag Players of the Year presentado, y es Bryson Wright y Ava Rotondi, que son de Estados Unidos total. Y el Jim Brown Award se lo lleva James Cook, el corredor de los Bills de Buffalo. Y me parece que por último el Don Shula High School Coach of the Year. Está como muy raro el coach del high school. Se lo lleva Dave Ettinger, Garden City High School. Ya, esto ya está demasiado local. Pero bueno, ahí tienen las noticias, ahí tienen los jugadores y los ganadores de el NFL Honors de este año, para que lo tengan ahí dentro de sus estadísticas. Esto es lo que tenía preparado para el día de hoy. Nos vemos la próxima semana con el resumen del Super Bowl, el resumen del medio tiempo. El año pasado estuvo buenísimo, a mí me gustó mucho, que estuvo Kendrick Lamar. A mí no me gusta Bad Bunny, creo que es un buen disruptor. Veamos cómo está. Hasta la próxima.